Bueno, estamos con Tiziana Policel, presidenta de Consecomercio. Bienvenida, Tiziana, muchas gracias por compartir nuevamente con nosotros y ahora en esta primera emisión del noticiero de Televen. Hay tantos temas en la agenda, ¿verdad?, que son tan importantes, pero vamos a ubicarnos un poco en el contexto de la crisis económica y la posibilidad que se abre hacia un proceso de renovación y que el sector privado vuelva a tener pues una beligerancia y un espacio también significativo. ¿Cómo puede jugar allí y cómo juega, de hecho, el sector comercio? Bueno, Bienvenida. Gracias, muy amable. El sector comercio juega un rol importante porque definitivamente somos quienes colocamos el producto en manos del consumidor. Cualquier iniciativa en los demás sectores de alguna forma concluye con la acción del comercio y los servicios. No olvidemos que los servicios es probablemente uno de los únicos sectores que crece en el mundo y por lo tanto, tanto comercio como servicios son ese eslabón importante. Ahora, el sector comercio y servicios, en esta circunstancia que estamos viviendo, en esta dinámica, bueno, irregular, inestable, ¿cómo ha podido mantenerse, cómo ha podido sencillamente flotar en medio del drama económico que vive Venezuela? Bueno, lo primero es porque hay una gran voluntad de hacerlo. Eso es significativo, ¿no? Mucha gente le pregunta, ¿y cómo hace el sector privado en medio de la circunstancia que vive mantenerse, o sea, cogitranco, ¿no? Pero a mantenerse. No, es muy complejo, pero hay una gran voluntad. Primero que quienes estamos en Venezuela tenemos una convicción de que hay la gente es muy importante, parte del compromiso que han tenido muchos comerciantes en este año tan difícil pasa por justamente el compromiso que tienen con sus propios trabajadores. Y ahí hay un componente importante, no quieres perder ese recurso que formaste, que es parte ya de la familia, de la empresa, y por lo tanto eso de alguna manera empuja a poder sobrellevar un año que fue particularmente complejo porque, como siempre hemos señalado, la pandemia le puso el resaltador a los problemas que ya teníamos. Claro, definitivamente. Ahora, ¿cómo percibes esto que algunos han dado en llamar la apertura, la presencia incluso en nuevos intercambios entre el gobierno y el sector privado de la economía? Delcy Rodríguez asistió en el pasado año a la Asamblea de Consecomercio, si mal no recuerdo, entonces ahora vino el tema de la presencia de ella en la Asamblea de FEDECámara. Eso ha creado deslindes, evidentemente, y opiniones diversas, pero ¿cómo lo aprecias? No olvidemos que nosotros, los organismos cúpulas sectoriales, realmente no interrumpimos ese contacto, porque tenemos problemas del día a día que de alguna manera hay que tratar con el gobierno. Es necesario que el gobierno conozca los problemas que estábamos enfrentando y que de alguna manera conozca nuestras ideas para poder solucionarlos. Ese contacto en ese nivel quizás no era tan frecuente, pero sí existía, ¿okay? Tanto de parte nuestra hacia el gobierno como de parte del gobierno hacia nosotros. En este momento sí, reconocemos que hay una disposición a escucharnos, pero como bien decimos, hay que ver los resultados de esa disposición y todavía es pronto para decirlo, pero sí hay una disposición de escucharnos. Sí, bueno, desde luego, como dices, es prematuro, pero a veces, por ejemplo, ves lo que tú señalas u observas esa disposición, pero repentinamente a veces en una aparición pública hay ataques otra vez contra la empresa privada, los mismos señalamientos, está digamos, el patrón ideológico de nuevo marcando en ciertas opiniones de voceros oficiales, entonces eso te confunde, ¿no? Y tú dices, bueno, pero esto será momentáneo, coyuntural, o verdaderamente hay el propósito de darle aliento de nuevo al sector privado. Sí, definitivamente confunde, pero en las conversaciones que nosotros hemos tenido, en los niveles que las hemos tenido, insisto, hay una disposición de escucharnos, de escuchar nuestros argumentos incluso para plantear. Una de las cosas que hemos pedido en todo este tiempo es justamente levantar la medida de 7+7. Ahí creo que no nos han escuchado lo suficiente, creo que es importante que sigan analizando que el país... A pesar de que hubo el propósito, por lo menos incluso público se había anunciado, pero luego se detuvo. Sí, creemos que un país trabajando intermitentemente, pues definitivamente tiene problemas. Problemas en la industria, pero en el comercio también, en los servicios. Claro. Nosotros nos debemos al consumidor y el consumidor demanda
nuestros bienes, los servicios que nosotros comercializamos de manera continua, no intermitente. Claro, pero si tú le das, digo, en términos generales, envergadura, fortaleza al sector privado, mira, hay una cancelación de tributos, hay un pago de impuestos nacionales, de impuestos regionales, de impuestos locales, y eso beneficia al gobierno central y a los gobiernos también paralelos, es decir, los gobiernos regionales y locales. Entonces, oye, ¿por qué no darles oportunidad de nuevo al sector privado? No solamente eso, sino también que sean analizadas con mucho detenimiento las medidas que se toman. Durante el año de la pandemia, el sector comercio-servicio formal fue víctima de unos aumentos absolutamente desproporcionados en los tributos y en los servicios. Y una de las cosas que nosotros hemos señalado... El de la basura es uno, ¿no? Sí, hicimos nosotros una comparación hace una semana. Nosotros pagamos el 3000% más de lo que paga un comercio idéntico en Toronto, Canadá. Eso, de alguna manera, eso representa, dice que hay algo que no está bien calculado y eso es lo que nosotros llamamos la atención. No solamente ser un poco más racionales, hay aumentos en los impuestos municipales que rondan el 2000% en pandemia, eso ocurrió en la pandemia. Entonces, es importantísimo que cada una de las alcaldías se reúna con las cámaras de la zona para que puedan por lo menos comprender la dinámica. El problema de esto es que los impuestos los pagan los formales, pero la informalidad no paga. Entonces, si nosotros, y la informalidad existe, ¿por qué? Porque esos impuestos son impagables. No, eso es un detalle importante porque cada día incluso está multiplicándose esa economía informal y está haciendo un severo daño a lo que es la economía formal. Ahora, ese planteamiento que lo haces público, evidentemente ustedes se lo han hecho en privado. ¿Qué han respondido ellos? Bueno, evidentemente saben que esa situación existe, nosotros se las hemos insistido en el hecho que la lucha contra la informalidad es de parte nuestra porque al formal de alguna manera lo afecta, pero el Estado también porque deja de percibir impuestos, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa, Tiziana, y regresaremos enseguida. Conversamos con Tiziana Policel, presidenta de Consecomercio. Bien, continuamos. Tiziana Policel, presidenta de Consecomercio. Bueno, hay otros temas, Tiziana, importantes. Se aproxima una reconversión monetaria, ¿no? Establecida en los términos que ya se ha anunciado. El 1 de octubre entra en vigencia con un cono específico con billetes de 100, 50, 20, 10, 5 y ahora el bolívar como moneda de metal, más una petición de que pongan 50 monedas de 50 y 20 céntimos. ¿Ustedes se están preparando de qué manera para cuando surja y entre en vigencia pues el decreto? Bueno, yo creo que el comercio ha demostrado la rapidez con la que se adapta a cada uno de los cambios, porque el mercado nos demanda que nos adaptemos a muchas monedas, a muchas formas de pago y lo hemos hecho. Por lo tanto, tenemos una experiencia de alguna forma en adaptarnos rápidamente a estos cambios. Pero el tema de la reconversión es mucho más profundo. Claro. Eso es solo cosmético. Si no atacamos las razones de los ceros... Claro, si no atacas el tema de la hiperinflación... Si no atacamos la inflación, los ceros aparecerán nuevamente. Esa es la preocupación que tiene el sector comercio, porque eso pulveriza los ingresos de la gente. Entonces, si no atacamos el problema, esto es una medida cosmética que es necesaria para el sector comercio porque ya era inmanejable el número de dígitos en las cajas, claro, de manera contable, etcétera. Pero es cosmética si no abordamos y si no atacamos la inflación. Ahora, paralelamente, Tiziana, tienes, y está en el decreto, ¿no? El ratificar la propuesta del bolívar digital, pero si además de todo ello tienes un sistema de comunicación por internet tan deprimente en ocasiones, tan bajo, tan insostenible, ¿cómo puedes hacer? Es que la moneda digital se enmarca en una política de economía digital y no se pueden tomar medidas aisladas porque serían, no cumplen, digamos, el objetivo. Entonces, todavía ni siquiera hemos llegado a la factura electrónica en este país. Exactamente. En economía digital son necesarias las notarías digitales, es necesario la factura digital. Son muchas, digamos, factores que hacen que vayamos hacia una economía digital. Pero todo eso pasa por la calidad de la conexión. Entonces, si nosotros tenemos algunos estados del país donde la conexión es prácticamente inexistente, los estaríamos aislando técnicamente hablando. Ahora, lo que sí me pareció racional es que se entienda y se exprese que hay paralelamente al bolívar, llámese digital o bolívar en físico,
están las divisas y particularmente el dólar. Es reconocer que, bueno, ciertamente es un desahogo, como lo ha dicho el propio gobierno. Eso es importante porque el dólar ha permitido de alguna manera escapar a la asfixia e incluso a que el país se tranque por completo en las operaciones. Sí, o sea, una transaccionalidad es una transaccionalidad que yo creo, no sé qué percepción tienes tú, yo creo que llegó para quedarse. La gente ya se está acostumbrando y la gente está mentalizada y preparándose en algunos otros casos a pensar en dólares. Eso es así, pero la verdad que para un sector como el nuestro lo ideal es manejar una moneda. Claro. Eso sería lo ideal, porque todo lo adicional genera costos, genera pérdida de control, genera problemas incluso de manejo. Entonces, los comerciantes, especialmente los pequeños y medianos, nos dicen, que, no importa cuál, pero que sea una, ¿no? Porque definitivamente el problema de finalizar una compra en Venezuela es muy complejo, porque son una misma compra puede finalizar con varias formas de pago, varias monedas y varios tipos de transacciones. Y eso genera mucho problema para el comercio. No, el otro tema también está en que, bueno, el vuelto, el famoso vuelto, que además las carencias, Tiziana, sabes bien que no solamente son en dólares para el vuelto, son en bolívares también. Sí, exactamente. Y una pregunta que surge, ¿tendrá la autoridad monetaria el suficiente número de piezas para distribuirlas en el país y que la gente pueda operar transaccionalmente con el bolívar? Sí, el tema que mencionas además nos afecta muchísimo y de manera importante porque es la manera además como los trabajadores se trasladan a los puestos de trabajo. Claro. Entonces ahí se genera todo un conflicto incluso no solo para ellos llegar, regresar a sus casas. Insisto, en el momento de terminar la compra, eso generalmente genera fricción porque entonces el comerciante se ve un poco contra la espada y la pared porque muchas veces no tiene la forma de dar el vuelto. Y entonces eso genera conflictos, no todo el mundo comprende la complejidad, ¿no? Sí, sí, la gente no entiende que si es determinado comercio tiene por qué sin medir la situación que vive o el contexto país para dar el vuelto. Oye, entonces, se genera, como tú dices, una fricción muy incómoda, ¿no? En ese sentido. Muy incómoda. Y la idea es que eso no sea así. Y la idea es que justamente si vamos a un modelo digital, pues, pero que por lo menos el comercio cuente con conexión permanente, cuente con la manera de que eso ocurra, porque muchas veces todo esto demora mucho en tiempo porque luego tienes el problema de la conectividad. El tema de la inflación lo mencionábamos. ¿Cuáles son las ideas que ha manejado y ha sugerido Consecomercio al gobierno en general para que pudieran tomarse o se adelantaran, ¿no? Porque es verdad, se va a extinguir en muy poco tiempo el poder adquisitivo de ese nuevo cono monetario si tú le enfrentas problemas colaterales. El problema es que nos encantaría poder aportar. El asunto es que en Venezuela hace muchísimo tiempo que no se dispone de información para nosotros poder aportar algún tipo de idea, de solución. La inflación es responsabilidad única de los gobiernos y los gobiernos por lo menos tendrían que mostrar el presupuesto, mostrar los números, las cuentas. Sí, hay opacidad. Y por supuesto tenemos demasiados años en que nosotros no disponemos ni del presupuesto ni de las cuentas como para poder hacer algún tipo de recomendación. Pero el sector comercio y servicios, ¿qué sugeriría en este sentido, Tiziana, ¿no? Para enfrentar el tema de la inflación, que es vital, que es algo terrible que cae sobre los hombros de los venezolanos? Lo primero es que el propio gobierno analice, porque eso es un desbalance entre los ingresos y los egresos del gobierno. Y por eso se genera ese dinero inorgánico. Entonces, lo primero y lo principal es revisar las cuentas y determinar en dónde definitivamente no se debe gastar. Claro, porque achacarle responsabilidad o culpas a otros es muy fácil. No, la inflación es culpa de los gobiernos, exclusivamente. Pero es que tenemos ya tantos años transitando sobre ello y no terminan de tomarse decisiones. Esa es la clave de todo, porque además la inflación pulveriza los ingresos del ciudadano y eso hace que la economía no avance, que la economía, por supuesto, de la confianza ni hablemos, porque esa es la razón por la cual la gente prefiere tener en el bolsillo otra moneda que no sea el bolívar, porque está consciente de que el bolívar pierde valor día a día. Entonces, es necesario atacarlo, es necesario porque eso es lo que de alguna manera va a permitir que el país arranque nuevamente. Pues muy bien, Tiziana, muchas gracias por haber compartido. Bueno, en próxima oportunidad seguramente renovaremos criterios, siempre hay temas dentro del espacio económico que conversar y sobre ello
intercambiar también. Así que muchas gracias a Tiziana Gracias. Policel, presidenta de Concecomercio. Nos vamos a una pausa y al regreso tienen el segmento de arte y espectáculos en lo actual.